Hola amigos, pues bienvenidos de nuevo a una nueva entrega del curso de WinDev. En este vídeo vamos a ver el tema de los diálogos, un poquito más otras funciones. Bien, para ello lo que nos vamos a centrar es en 4 o 5 funciones y las utilidades que le podemos sacar a estos cuadros de diálogo. En próximos otros vídeos veremos también otros tipos de diálogos, con lo cual aquí no los vamos a ver todos. Vamos a ver los cuadros de diálogo, que son mensajes en pantalla que permiten al usuario conocer cierta información que el programa les arroje. Por ejemplo, una condición de atención. ¿Quiere usted realmente eliminar este registro o algo así? O atención, se va a producir en la impresión de la factura X. O información incluso, pues eso, de ¿quiere usted eliminar este registro? Sí o no. Y que el usuario dé una respuesta si sí o si no. Con lo cual solicita al usuario un tipo de respuesta generalmente que es mediante el ratón o incluso puede ser también con el teclado, con los atajos de teclado, al S para sí, etcétera, según hayamos definido los botones. ¿Qué funciones vamos a ver? Pues bueno, básicamente vamos a ver info, que ya lo hemos visto, la función YesNo, la función confirm y la función info with timeout. La función YesNo es la que nos va a permitir dar un tipo de respuesta sí o no. Es decir, con dos botones, uno va a tener sí y otro va a tener en su interior no. La función confirm va a ser muy semejante, pero con tres tipos de respuesta. Va a ser de tipo sí, va a ser de respuesta no o cancelar. ¿Y esto qué nos va a ocurrir? Pues van a ser tres tipos de botones, o sí, o no, o cancelar. Luego veremos la función info with timeout, que es semejante a la función info, lo único que permite darle un contador de forma que se vaya degradando, y al finalizar el contador el cuadro de diálogo se cierre automáticamente. Y luego veremos también la función traceStart, que ya habíamos visto la función trace, pero hay un pequeñito detalle que antes no lo habíamos visto, puesto que no nos interesaba en ese momento, pero ahora sí que nos va a interesar para combinar las funciones de diálogo con respecto al usuario, con información respecto al usuario, para que no nos ocurra justamente un tema que nos obligaría a estar cambiando de pantalla continuamente. Bien, entonces la función YesNo, confirm y info with timeout son las funciones que vamos a ver en la parte de WinDev. Hay un punto, uno de los suscriptores nos ha comentado, qué se puede hacer para cambiar el título. Lo veremos a través de la función nextTitle, que nos permite cambiar el título de estos cuadros de diálogo. Entonces, las funciones YesNo y confirm son funciones que van a devolver o que piden algún tipo de información al usuario antes de cerrarse. Y devuelven YesNo o cancel. La función YesNo devuelve sí o no, y la función confirm devuelve sí, no o cancel. La función info with timeout,
es una función que espera X segundos al usuario. Ahora veremos en el apartado WinDep, cuando veamos esto de forma práctica, cómo funciona. Bien, pues vamos a verlo sobre WinDep. Entonces lo que hacemos aquí, básicamente ya habíamos visto por las dos funciones trace e info. Un punto que se me pasó en el vídeo anterior es comentar, bueno, básicamente el tema de los comentarios. Los comentarios en WinDep se colocan poniendo dos barras invertidas al inicio de la línea que queremos comentar o en cualquier parte donde queremos insertar un comentario. Esto es un comentario. Lo digo porque, bueno, los comentarios es una cosa que habitualmente vamos a ir utilizando en el curso, porque así podremos hacer variaciones sobre el código. Bien, volviendo a lo que estábamos hablando del tema de los cuadros de diálogo, vamos a ver diferentes cuadros de diálogo. Para ello vamos a pegar aquí botón, ya le he puesto diálogo 2, vamos al código y empezamos. Lo primero que hacemos es utilizar trace start con un parámetro. Ahora veremos qué es lo que hace esta función. Vamos con la siguiente función. Yes, no. Independientemente de esto, le quitamos el trace. Vamos a quitar los traces aquí y vamos a trabajar así. Yes, no es una función que permite tomar una decisión al usuario y le van a aparecer dos botones, o sí o no. La función yes, no va a devolver o sí o no en función del botón que hayamos apretado. Por lo tanto, esta función lo que va a devolver es sí o no en función de ese botón que hayamos apretado. Ahora vamos a verlo. Evidentemente no devuelve sí ni devuelve no. En todas las devoluciones van a ser valores numéricos. Lo único que WinDep nos permitirá tener constantes por el sistema definidas de tipo para sí por yes y para no pues no. Ya veremos ahora a continuación cómo funcionan. Vamos a primero a ver la función yes no. La ejecutamos. Nos acordamos que el diálogo 2 tenemos procesando el backup. Este es una secuencia o una función yes no. Es procesando el backup. ¿Quiere cancelarlo? ¿Sí o no? Yo lo aprieto sí y de alguna forma el programa tendría que saber que ha apretado sí o no. Vamos a ver cómo podemos sacar esa información. Bueno, ¿cómo podemos sacar esa información? De momento le vamos a poner que nos la imprima mediante un trace. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo siguiente. Nos va a imprimir, nos va a sacar en pantalla el mensaje yes no, sí o no. ¿Quieres cancelarlo? Digamos que sí. Y nos aparece el 1. Hasta ahí todo correcto. Pero si yo vuelvo a apretar el yes no, me desaparece la pantalla del trace. Quiero cancelarlo, le digo que no. Y a continuación ya no me vuelve a aparecer porque está detrás de esta pantalla. Si yo minimizase esto, la pantalla trace la tenemos aquí detrás. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Utilizar una función de WinDep
que permite que esta pantalla siempre esté en la parte más alta de la pila de ventanas que vemos en pantalla, lo que se llama tipo modal en la parte de arriba, sin necesidad de coger siempre el foco, de no dejar el foco, de no poder interactuar con otras pantallas, con otros formularios. Bien, veámoslo. Lo que vamos a hacer es utilizar el trace start, esta función, trace start, abrimos paréntesis y ya nos saca el desplegable. WinDep nos saca el desplegable de las posibilidades, de los posibles valores que podemos colocar. Estos son valores numéricos. Lo único que en vez de utilizar el 5, el 7, el 0, el 1, el 2, pues WinDep nos permite, tiene un montón de constantes. Ya hace años los lenguajes de programación intentan evitar las constantes de cara al usuario y las enmascaran con nombres mucho más amigables. Bueno, en este caso lo que quiero es que la ventana esté siempre de tipo topmost, es decir, la más arriba. Pues lo voy a marcar, lo puedo marcar con el ratón y darle el intro. Y cierro el paréntesis. WinDep tiene un montón de funciones y un montón de parámetros para cada una de las funciones. Lo que siempre comentamos en el curso es decir, es que podríamos ver cualquiera de las funciones lo más extensamente posible y siempre se nos quedaría algo. Aparte, WinDep es una herramienta que está en constante evolución, con lo cual siempre, por mucho que ahondemos en una función, no vamos a llegar al límite, ¿no? Siempre en algún momento tenemos que parar y decir, bueno, pues la explicación de esta función se nos queda aquí. Hay mucho más, porque siempre hay mucho más. Es lo mismo que en los programas. Nunca se termina. Nunca terminaríamos si siempre le estaríamos introduciendo mejoras al programa. Lo que pasa es que en algún momento hay que entregárselo al cliente. Entonces, en algún momento tenemos que parar. Y bueno, el programa hace hasta ese momento lo que hace eso. Si queremos mejorarlo, lo mejoramos en siguientes versiones, pero aún así con esas mejoras siempre habrá posibilidades de volverlo a mejorar, de volverlo a generar, de volverlo a crear nuevas utilidades. Es decir, pero en algún momento tenemos que decir, bueno, hasta aquí terminamos, lo dejamos parado y en esta etapa lo dejamos aquí. Pues con las funciones de WinDep y con WinDep pasa algo semejante. Veremos la misma función desde diferentes partes del curso y cada vez iremos ampliando la información de esa función o de esa instrucción o de ese complemento. Lo único que ocurre es que por mucho que ahondemos siempre se nos va a quedar algo, pero en algún momento tenemos que parar. Por eso es muy común, siempre estamos hablando en el curso de componentes básicos, instrucciones básicas y tal, porque en principio todo lo estamos viendo a nivel básico porque hay mucha información. Bueno, pues volvemos. Con el trace start lo que está diciendo es inicia la pantalla trace, la pantalla amarillita, la pantalla amarilla, y nos la vas a dejar siempre arriba, que siempre las vamos a estar viendo. Veamos ahora cómo funciona. Digo que sí y ejecuto el cuadro. Ahora ya tengo aquí la pantalla amarilla. Procesando el backup. ¿Quiere cancelarlo? Sí. Me devuelve 1. Procesando el backup. ¿Quiere cancelarlo? No. Me devuelve 0. Es decir, el yes no me va a devolver 1 si le aprieto sí y 0 si me devuelve no. ¿Esto qué podríamos hacer? Plasmarlo en nuestro programa. Es decir, podríamos decir cosas como le quito ahora el trace. If yes no es igual a, ya WinDep ya me dice false o true. Pues no, yo ahora mismo lo que quiero hacer es,
Si yes no es igual a 1, que me diga he respondido sí. Else trace he respondido no. Bien, aquí tenemos otro paréntesis dentro del curso, es decir, estamos introduciendo una sentencia que en ningún momento hemos visto. Esta sentencia, ¿cómo funciona? Básicamente es el sistema evalúa esta condición. Si yes no ha devuelto 1, el valor 1 que tenemos aquí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ejecutar esto. Ha respondido sí, es decir, el sistema primero genera la función, nos enseña el yes no en pantalla, procesando el backup. Quiere cancelarlo y devuelve un valor. A continuación, compara ese valor con 1. Y en el caso que sea 1, nos ejecutará la función trace he respondido sí. Y en el caso contrario, que no sea 1, que puede ser será 0, pero puede ser cualquier otro valor, nos ejecutará la sentencia detrás del else. Vamos a ver cómo funciona. Procesando el backup. ¿Quiere cancelarlo? Sí. He respondido sí. Procesando el backup. ¿Quiere cancelarlo? Digo que no. Digo, he respondido no. Es decir, aquí ya me está identificando el tipo de respuesta que estoy dando. O sí o no. Con lo cual, el diálogo funciona así. Ahora, WinDep, ¿qué permite? Pues olvídate de los números y vamos a utiliza las constantes que te permitimos. ¿Qué constantes es? If yes no procesando el backup quiere cancelarlo, ¿es sí o no? Pues si es yes, pues yes. Y le pongo simplemente yes. Esto funciona de forma idéntica. ¿Quieres cancelar el backup? Le digo que sí, he respondido sí. ¿Quieres cancelarlo? No, he respondido no. Es decir, en vez de poner un 1 o un 0, puedo poner un yes o un no. Es decir, aquí podría decirle que en vez de... Si he respondido no, ¿qué ocurriría? Pues que en vez de aquí haber respondido sí, aquí habría respondido no. Y aquí habría respondido sí. ¿Quieres cancelarlo? Sí, he respondido sí. Vemos cómo dándole la vuelta a la condición, tenemos que variar nuestro programa, nuestro código, de forma que ahora si he respondido que no, me ejecute esto. Y si he respondido que sí, a continuación, si he respondido que sí, en vez de ejecutarme esto, me ejecute esto, en vez de el no. Esto es cómo funciona la sentencia if. La hemos visto muy por encima, pero bueno, ya nos sirve de una pequeña introducción. Bien, vamos a ver otra forma de comunicarnos con el usuario. Y es a través de la sentencia confirm. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger estos
3 líneas, como ya no quiero ejecutarlas, las voy a comentar. Aprieto la barra que está encima del 7 o la que está encima del 8 en el teclado numérico de la derecha del teclado, y automáticamente me sale todo como comentado. Puedo ir uno por uno, línea por línea. Y ahora vamos a utilizar la función confirm. Esta función es semejante a yes no, es también semejante a info. Lo único que esta función me ofrece 3 botones. Vamos a darle que, bueno, primero vamos a ejecutarlo sin tal cual. Ejemplo de 3 botones: sí, no o cancelar. Tanto si le doy así como no, evidentemente no hace nada porque no lo hemos puesto en ningún código. Pero eso es como funciona esta función. Vamos a ver qué es lo que devuelve trace. Sí, devuelve un 1, no, devuelve un 0, cancelar, devuelve un 2. Estos valores los podría volver a poner en nuestro programa y saber si he apretado una cosa u otra, pero lo que voy a hacer es utilizar la función, utilizar el comando if confirm he devuelto 1 o yes, then que me dio que he dicho sí. Pero ahora, ¿qué ocurre si le digo que el sí? Le digo, he dicho que no. Pues no, porque puede ser que haya apretado. Tenemos los botones no y cancelar. ¿Qué ocurriría? Que aquí no sabríamos muy bien qué hemos apretado. No le vamos a volver a preguntar. Entonces, aquí es donde ya podemos introducir el concepto de variable. ¿Qué nos permite las variables? Pues almacenar algún tipo de información que nos va a ser útil más adelante, en otro momento del programa. Nuestro pequeño bolsillo, nuestra pequeña cajita donde podemos almacenar esa información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Introduciendo, de momento, una nueva instrucción que es para la declaración de variables. Confirm, yes, no. Este tipo de funciones todas devuelven un valor que es un número, que generalmente es un número entero, de 0 en adelante, o a veces puede ser que incluso devuelva un número negativo si ha habido algún tipo de condición de error o algo semejante. Entonces, bueno, vamos a crear la variable. A mí particularmente me gusta crear todas las variables en el inicio de mi procedimiento. Por ejemplo, aquí en el procedimiento de clic del botón diálogo, pues voy a crear ahí las variables al inicio. No es necesario. Se puede crear la variable en cualquier momento. La cuestión es que sí que hay que crearla antes de utilizarla. Es decir, no puedo crear la variable después de haber intentado utilizarla. Yo la voy a crear al principio. Esto quizás viene porque yo estoy acostumbrado a utilizar software de creación de programas ya desde hace tiempo, y bueno, de la época de Pascal y Delphi y estos lenguajes. Generalmente se utilizaba la declaración de variables al principio. Incluso en COBOL era bastante riguroso, es decir, que había una sección para crear todas las variables, para declararlas. Bien, pues vamos aquí a crear, vamos a WinDev, nos centramos en WinDev. Entonces vamos a coger y declarar una variable. La variable la vamos a llamar, vamos a decirle que es respuesta. Me gusta el tema de camello.
sea, el camello es la primera inicial en mayúsculas, el resto en minúsculas, y si hay más palabras, respuesta del diálogo. Esto sería una notación camello. La primera inicial de cada una de las palabras que están metidas en mayúscula. Is int. Bueno, esto es como WinDev me crea la declaración de... me permite crear la declaración de una variable. Él automáticamente utiliza una especie de notación polaca y pone una n delante de todos los valores numéricos de tipo int. Ya veremos cuándo son otro tipo de valores, qué es lo que pone. Ya adelanto, en caso de cadenas, string pone una s, en caso de booleans pone una b, etcétera. Ya lo veremos. Pero bueno, yo ahora tengo ahí una variable que he creado que se llama respuesta diálogo. Voy a modificar mi código y voy a decirle que el confirm, lo que devuelve confirm, me lo ponga en la variable respuesta diálogo. De esta forma, ese valor lo tengo almacenado y ya puedo simplemente preguntar por qué valor me devolvió el usuario, qué botón apretó, el sí, el no o el cancelar, simplemente yendo a la variable de respuesta del diálogo y saber qué valor, qué botón apretó, sin necesidad de volvérselo a preguntar. Y ahora sí que puedo hacer cosas como if confirm. No, if confirm no, ahora ya no. N respuesta diálogo es igual a yes, then, trace sí. Una forma de hacerlo, aunque no es efectiva de cara a programación 100%, pero bueno, para que veamos una forma de controlarlo, es preguntar si ha respondido sí, si ha respondido no o si ha respondido cancelar. Bien, pues lo que voy a hacer es duplicar esta línea. Entonces, control C. Ya vimos que hay otros atajos para duplicar el código. Control D. Simplemente seleccionando y control D me permite generar de nuevo las líneas que tengo seleccionadas. En vez de hacer control C, control V, puedo hacer esto. Hay muchos atajos, ya lo veremos. Bueno, si la respuesta del diálogo ha sido no, pues le digo que no. Y si la respuesta del diálogo ha sido cancelar, pues cancel. Vamos a ver cómo funciona. Ejemplo de otros botones: sí, no o cancelar. Este es otro tipo de diálogo donde damos tres opciones al usuario: sí, no o cancelar. Podemos intentar estar haciendo un proceso y decir: ¿quiere usted copiar la factura? Pues sí. O no, no quiero copiar la factura, o no, quiero cancelar el proceso y volverme atrás. Es decir, por ejemplo, no aprieto nada, me sale como cancelar porque es el botón que está por defecto. Ya veremos que hay una función para cambiar el botón por defecto. Bien, por último, lo que vamos a ver aquí, esto de momento lo vuelvo a comentar. Y por último vamos a ver la función, bueno, por penúltimo, info with timeout. Básicamente es lo mismo que la función info, lo único que nos permite expresar en centésimas de segundo, por ejemplo 100 centésimas, lo que sería un segundo. Un mensaje es
un segundo. Vamos a ejecutarlo. Nos aparece un segundo y nos salta. Para que sea un poquito más. Vamos a ver, decirle este mensaje espera 3 segundos. Vamos a ocultarlo. Ahora vamos a ver qué es esto. Warning phone. Y ya comenté en diferentes partes en otro vídeo que los mensajes de error y los errores, si los dejamos que se vayan acumulando, al final es que se generan 200.000. Entonces más vale irlos viendo y solucionando. Este en principio es un warning, o sea que en principio tampoco debe ser demasiado importante, pero ahora veremos qué es. Digo que sí, que continúe. Diálogo 2. Este es un mensaje que espera 3 segundos y ya está. ¿Qué ocurre? Pues que aparece un botón donde va esperando los segundos y si no se ha dado respuesta, automáticamente se cliquea él solo. Bien, veamos qué es el código, ese error. Ah, vale. Básicamente este error lo que nos está diciendo es que aquí hemos declarado una variable y que esta variable no la estamos utilizando en ningún sitio. Claro, porque hemos comentado el código de respuesta, donde respuesta diálogo del diálogo lo utilizábamos. Entonces, pues claro, por eso no aparece. No aparece utilizar en ningún momento del programa, así que lo podemos comentar. Podríamos dejar tal cual. Vamos a utilizar esto con más segundos. Este mensaje pues espera 5 segundos. Vemos cómo se va degradando hacia abajo y a continuación desaparece. Con lo cual el proceso del programa continuaría. Bueno, y sí, ya por último, en este vídeo vamos a ver una petición de uno de los suscriptores que nos ha pedido cómo podemos colocar los títulos a los cuadros de diálogo. Bien, no hay un parámetro que nos dé la posibilidad de colocar un título al cuadro de diálogo, por ejemplo, info, hola. Los parámetros que nos permite son línea 2, línea 3, 2, línea 3, etcétera. Entonces si lo ejecutamos, tanto si lo hacemos aquí como si lo hacemos en otra función, nos va a aparecer esto. El menú, o sea, el título como el menú, el título de la ventana. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para cambiarlo? Pues utilizando la función next title. Nuevo título. Vamos a darle aquí más espacio y ver cómo funciona. Ahora tenemos lo mismo, el info, con el botón aceptar, y el título es el título que le hemos dado. La diferencia con respecto de pasar un parámetro es que este next title, esta función, la podemos ejecutar para cualquier otra de las funciones que hemos visto. Por ejemplo, ayer no. Vamos a llevar esta función para arriba
Esto lo comentamos, lo descomentamos y ejecutamos. Pues ahora tenemos que el yes no nos está preguntando lo mismo, pero ya con el título que hemos cambiado. Sí o no. Y de forma semejante para confirm sería lo mismo. Bien, amigos, aquí hemos visto diferentes formas de entrar, de exhibir información desde el programa al usuario final y que éste interactúe con nuestro programa. Nosotros le pedimos algún tipo de respuesta, quieres seguir el backup, quieres cancelarlo, quieres imprimir la factura. Hay diferentes momentos donde necesitaremos saber algún tipo de información que nos tiene que devolver el usuario. Hemos visto diferentes funciones, incluso la de info, con la posibilidad de que el tiempo termine, o sea, el info termine automáticamente en X segundos. Una cosa que se me había pasado, que lo quiero comentar a nivel de anécdota para dar a entender lo que esta gente de WinDev hace, es que en el info with timeout el primer valor nos está dando los valores en función, nos está diciendo, nos tenemos que poner aquí, le tenemos que poner nosotros cuántos centésimas de segundo queremos poner. 500 son 5 segundos. Bien, lo que quería comentar era que básicamente WinDev nos permite siempre intentar mejorar nuestro código y ser más legible. La gente de PCSoft intentan siempre mejorar, y desde las últimas versiones ya se puede poner, en vez de 500 refiriéndose a 500 centésimas de segundo, poner cosas como pues 5 segundos, 5S. Que es lo mismo que poner 500, pero ahora ya está claro, estoy apelando estoy llamando a 5 segundos. Del tipo máximo que esperará. Si lo aprieto antes, pues antes. De esta forma, los mensajes box, al tener un timeout, permiten sacar un mensaje en pantalla, pero si el usuario se ha ido a tener una reunión o se ha ido a tomar un café o cualquier cosa le ha entretenido, de esta forma, si es necesario que el usuario me responda a algo importante, de forma que el programa pueda saber qué tiene que hacer, de esta forma no estará parado. Puede ocurrir que, por ejemplo, estemos bloqueando un registro importante que tiene que acceder mucha gente, y el usuario se haya dejado ahí la pantalla encendida. En ese momento, con el registro bloqueado, entonces, ¿qué hace? Que a ese registro no puede acceder nadie. Imaginemos que es una cuenta del banco, con lo cual no se podría apuntar ningún débito ni ningún crédito en esa cuenta. No podrían sacar dinero, ni introducir dinero, cobrar recibos, sacar recibos. Entonces, que se hace pues cosas como este tipo, es decir, no se bloquean continuamente, se intenta dar un tipo de respuesta. Si es necesario bloquearlo, pues se bloquea y a continuación se hace el proceso y se desbloquea, que es lo que comúnmente se conoce como transacciones. Pero bueno, ya son puntos más más adelante, ya lo veremos. Ya veríamos el tipo de transacciones que se pueden hacer cuando estemos trabajando con datos. Ahora, esto ha sido una introducción a los diálogos, a otro tipo de diálogos. Veremos más diálogos en otros momentos, es decir, el apartado diálogos nos va a aparecer en otro momento del curso, dentro a lo mejor de componentes o de diálogos en sí. El curso está dividido estamos intentando dividirlo en todo lo que abarque
WinDev de una forma, ya he comentado que aunque sea un poco básica, intentaremos ser un poco rigurosos. No vamos a poder avanzar, verlo todo, pero sí que vamos a intentar verlo de una forma que nos permita crear aplicaciones para nosotros o para nuestros usuarios o para nuestros clientes, que podamos utilizar WinDev de una forma potente. Bueno amigos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que, que las explicaciones que vaya dando se vayan entendiendo. Cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios y estate atento porque en cualquier momento sacaremos otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima.